¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a una nueva guía. Esta vez será de Beatrix, que es una de las tiradoras que está mejor en el meta, a pesar de los nerfs que ha recibido, y aún así está entre los top 3 mejores tiradores a mi parecer. Pero entonces, sin nada más que decir, comencemos con esta guía. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas si te gusta este contenido, y te invito a comentar de qué otro héroe te gustaría una guía. Bueno, primero conoceremos a todas las armas de Beatrix, que a su vez es su pasiva llamada Genio Mecánico, y también no te permitirá hacer daño crítico, ya que el porcentaje de probabilidad de daño crítico lo convertirá en daño físico. La primera sería Nibiru, la metralleta. Lanza básicos en ráfagas de 4 disparos, infligiendo daño físico a los enemigos, lo cual puede desencadenar el efecto ataque y el robo de vida físico. Solo con Nibiru no tienes que apuntar los básicos. Solo con que estés cerca del enemigo y presionar el botón, los básicos irán hacia él. La ulti de Nibiru se llama la Pasión de Nibiru. Es una ráfaga de disparos que daña a los enemigos en el área. Esta habilidad obtiene un 25% de robo de vida físico y tiene un CD de 30 segundos. La segunda arma es Bennett, el lanzagranadas. Esta arma lanza ataques básicos en área que causa daño físico y ralentizan un 30% durante 0.5 segundos. La ulti de Bennett, llamada la Furia de Bennett, lanza un bombardeo en un área determinada causando daño físico y ralentiza el objetivo en un 30%. Tiene un CD de 30 segundos. Vamos con Wesker, la escopeta. Sus básicos son de corto alcance y entre más cerca estés del enemigo más daño vas a hacer. La ulti de Wesker es la alegría de Wesker. Lo que hace es similar a un básico, pero con más rango y mucho más daño. Tiene un CD de 24 segundos. Esta ulti solo causará daño a un solo objetivo, al contrario de la Pasión de Nibiru. Por último, Renner, el francotirador. Sus básicos son un tiro de francotirador, después tendrá que recargar para lanzar el siguiente básico. Y su ulti, la Apatía de Renner, es similar al ataque básico, pero con más rango y mucho más daño. La Apatía de Renner comienza con la mira moviéndose de izquierda a derecha hasta que se queda quieta en el centro. Tiene un CD de 24 segundos. Esta ulti solo le hará daño a un solo objetivo, similar a la alegría de Wesker. Recuerda que Beatrix solo puede llevar 2 armas de las 4 disponibles que tiene. Por eso, adicional a tu interfaz, tendrás un botón llamado Necesito refuerzos, que te permitirá intercambiar las armas. Al presionarlo, podrás ver las 4 armas. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el arma de abajo y seleccionar el arma de arriba que quieres cambiar. Lo mismo con la segunda arma. Si solo quieres cambiar un arma, para cerrarlo lo tienes que dar en el check. Si cambias 2 armas, se cerrará automáticamente, ya que solo te permite hacer 2 movimientos. Si quieres volver a cambiar, tendrás que esperar 30 segundos. Ya que conocimos a todas sus armas, vamos con sus habilidades. La primera habilidad, Artillera Magistral. Beatrix solo puede llevar 2 armas a la vez. Esta habilidad lo que hace es intercambiar el arma principal con la secundaria que lleva en la espalda. Tarda 0.6 segundos en cambiar de arma. Esta habilidad, cada que sube de nivel, aumenta 5 puntos de ataque físico y su CD reduce 1 segundo. ¿Esto qué significa? Que cuando lo subes al nivel 1, tiene un CD de 12 segundos y aumenta 5 puntos de ataque físico a tus armas. En el nivel 2, tiene un CD de 11 segundos y 10 puntos de ataque físico. Así hasta el nivel 6, que tiene un CD de 7 segundos y 30 puntos de ataque físico. Su segunda habilidad, Reposición Táctica, es un parpadeo que a su vez recarga al instante el arma que lleves. Esta habilidad cambia de animación dependiendo el arma que lleves. Con Renner, rueda hacia adelante. Con Bennett, da un pequeño salto. Con Wesker, rueda hacia adelante del lado. Y con Nibiru, se desliza hacia adelante. Esta habilidad, al igual que la primera, reduce su CD con el nivel. En el nivel 1 tiene un CD de 8 segundos y en el nivel 6 tiene un CD de 6 segundos. Por último, su tercera habilidad son las ultis de todas sus armas, que ya lo vimos en el punto anterior. El hechizo que se recomienda usar es el parpadeo. Es el que le va mejor a Beatrix y el que más se usa, pero también puedes usar otros hechizos como el purificar, por si hay mucho stun, por si te enfrentas a un Popol en la línea, o contra un Tigreal por ejemplo. También puedes usar el sprint,
También he visto algunas cosas raras con Beatrix, pero tal vez pueden ser interesantes, como el petrificar. Esto lo vemos efectivo con Wesker, te acercas, lo petrificas, y con la ulti de Wesker no tiene forma de escapar. Otro hechizo es el inspirar. También lo he visto que lo usan, pero es más para ser más agresivo. Con el inspirar aumentas la velocidad de ataque. Este puede ser útil con Nibiru o con Wesker también, y acaba el rápido con el enemigo. Pero estos dos últimos, el petrificar y el inspirar, son más para atacar. El purificar es más para escapar, y el parpadeo y el sprint se pueden usar en los dos casos. Lo que yo te recomiendo si quieres usar el petrificar y el inspirar es que primero vayas a unas clásicas y los pruebes a ver qué tal te va. Recuerda que el hechizo va de acuerdo a tu manera de jugar más que nada, y también a los enemigos a los que te enfrentes. Los emblemas que te puedo recomendar son dos, el de asesino y el de tirador. Te diré con qué configuración y después te explicaré en qué te pueden ayudar. Los vamos a comparar porque cada uno tiene lo suyo, y también sus variaciones dependiendo de lo que estés buscando, y aparte cómo se complementan con su equipamiento. Primero, el de tirador, con esta configuración: 3 puntos en valentía, 3 puntos en agilidad y el maestro de armas. Y el de asesino, con 3 puntos en agilidad, 3 puntos en invasión y la racha de asesinatos. Ahora, ¿en qué te puede ayudar este emblema? Lo más relevante que te puede ofrecer el emblema de asesino a nivel máximo es que te da 15 puntos de ataque físico, 8 puntos de velocidad de movimiento, 19.50 de penetración física y la racha de asesinatos, que te restaura HP y te da velocidad de movimiento cada vez que matas a un héroe enemigo. ¿Cómo lo puedes variar? Solo si quieres más ataque físico, puedes quitar la agilidad y poner los 3 puntos en valentía, que te da 12 puntos de ataque físico. Así pasarías de tener 15 a 27 puntos, aunque estarías sacrificando los puntos de velocidad de movimiento, pasando de 8 a solo 2 puntos. Lo bueno de este emblema, en comparación al de tirador, es la penetración física y la racha de asesinatos que te restaura HP y te da velocidad de movimiento por 5 segundos. Ahora, ¿en qué te puede ayudar el emblema de tirador? Este emblema a nivel máximo te da 29 puntos de ataque físico, 6 de velocidad de movimiento, 7.50% de velocidad de ataque, 6 puntos de penetración física, 5% de robo de vida físico y el maestro de armas que te da 15% más del ataque físico obtenido de los emblemas y del equipamiento. Esto significa que aparte de los 29 puntos del emblema, sumando los del equipamiento, te aumentará un 15% más. Esto ya no lo pude comprobar con números reales, ya que mi emblema está al 52, pero en teoría te dará más ataque físico que el de asesino. A este emblema lo que veo que se le puede cambiar es el maestro de armas por el flash eléctrico, pero perderías el ataque físico extra y tendrías un aumento de velocidad de movimiento y restauración de HP. Pero yo te recomendaría el maestro de armas por el daño físico, ya que el boost de velocidad lo puedes obtener de un ítem del equipamiento. La desventaja de este emblema al de asesino es la penetración física. Aquí tienes solo 6 puntos y con el de asesino tienes 19 puntos, pero eso también se puede arreglar con el equipamiento, así que vamos de una. En la build, primero las botas. Yo te recomiendo las botas de guerrero, que te dan un poco de defensa física, o las botas duras que te dan defensa mágica y reduce el CC en un 30%. También veo que se equipan las botas ligeras, que te dan más velocidad de ataque, pero si usas a Wesker o a Renner, no se nota tanto la velocidad de ataque. También las botas de guerrero o las botas duras no te van a proteger tanto del enemigo, pero tu misión no es aguantar, sino hacer daño. Así que lo que te recomendaría es que elijas las que tú quieras. Si quieres un poco de defensa física, o defensa mágica con reducción de los efectos de CC, o un poco más de velocidad de ataque. Después, un filo desesperante que te da mucho ataque físico y un poco de velocidad de movimiento, un rugido maléfico que te da ataque físico y penetración física. Después, la espada de los 7 mares que te da ataque, penetración física, HP y aparte tiene una pasiva que si no recibes o hace daño durante 5 segundos, el siguiente ataque básico que le haga algo de daño al enemigo lo vas a ralentizar un 40% durante 1.5 segundos. Es por eso que te lo recomiendo después del filo, así cuando le aciertes un básico con Renner o Wesker a un enemigo, se activa la pasiva de este ítem. Después, el viento de la naturaleza, que te da ataque físico, velocidad de ataque, robo de vida y su pasiva te hace inmune al daño físico durante 2 segundos. Por último, el golpe de cazador, que te da ataque físico, penetración física y su pasiva te da un aumento de velocidad de movimiento en un 50%
durante 3 segundos. Y de repuesto, las garras de As, que te da ataque físico y mucho robo de vida, que a Beatrix le funciona bien. Y por último, la inmortalidad, que te resucita al morir. Ahora el equipamiento lo puedes variar a como tú lo quieras. Lo único que no te recomendaría cambiar es el filo desesperante y el rugido maléfico. Todo lo demás lo puedes cambiar a la forma como tú quieras jugar o como esté la partida. Por ejemplo, si vas bien en la partida y no te interesa el inmune del viento de la naturaleza, pero quieres robo de vida, cambias el viento por las garras de As. O si quieres la pasiva del golpe del cazador al inicio de la partida, lo cambias al principio del equipamiento. Si la partida está muy avanzada y quieres tener algo que te salve, cambias un ítem por el revivir. Ya te di todo su equipamiento y lo que hace cada ítem, ahora tú decides cómo te quieres equipar, al igual que los emblemas. Beatrix tiene un combo que puede sorprender a tu rival sin darle tiempo de reaccionar o de escapar. El combo es primero la ulti de Wesker y después el parpadeo, y por último un básico. Este combo lo puedes utilizar cuando el enemigo tiene la mitad de la vida, o si lo usas contra el tirador o el mago, lo más posible es que lo deletees fácilmente. Otra cosa, el parpadeo lo tienes que usar rápidamente, ya que si te tardas un poco, no te va a servir de nada, ya que se utiliza el parpadeo para acercar la ulti de Wesker al enemigo. Si te tardas en lanzar el parpadeo, la ulti no le hará nada de daño al enemigo por el corto alcance que tiene. Otro combo, o más bien dúo, sería con Johnson y Wesker. Te vas con Johnson, al chocar usas tu ulti o unos básicos y deleteas rápido. Es un poco rancio la verdad, pero es letal y muy molesto cuando te lo aplican a ti. Si quieres ver este gameplay, les recomiendo que se suscriban, ya que lo estaré subiendo pronto. Verán como Leslie se molesta por este combo. La verdad sería un gameplay interesante próximamente en este canal. Recapitulando, ya vimos que Beatrix es letal por sus armas y su versatilidad. Por ejemplo, Wesker es letal en cortas distancias y puedes deletear a quien se ponga enfrente con su ulti. Es de las más fuertes que tiene. Su desventaja es que solo la puedes usar contra un solo objetivo y te tienes que acercar al enemigo. Pero en el late, esta arma es la que te va a ayudar a deletear rápido a los enemigos y a tomar rápido las torres. Con Wesker también tienes que apuntar los básicos, lo bueno es que debido a su corto alcance, no se te hará tan difícil acertarle al enemigo. Renner es otra arma fuerte que tiene por el alto daño que hacen sus básicos. Y su ulti con el rango que tiene, puedes asegurar la kill si el enemigo se escapa, incluso con la mitad de la vida. Su desventaja es que solo la puedes usar contra un solo objetivo, en TF no te va a ayudar de mucho, y aparte es muy difícil usar, se dificulta darle al enemigo en movimiento, pero una vez que seas pro con Renner, cada básico será letal, y aparte te puede ayudar a hacerle daño a la torre por el rango que tienen sus básicos. Bennett te puede ayudar a limpiar líneas rápido y a hacerle daño a la torre por el alcance que tiene. Incluso te puede ayudar un poco en las TF porque le hace daño a todos los enemigos en el área. También puedes intentar robar el Lord. Su desventaja es que en el 1 contra 1 no es tan efectiva en comparación a Wesker o Nibiru. También igual que Renner tienes que apuntar los básicos hacia donde se vaya a mover el enemigo. Nibiru es el arma más fácil de usar. Sus básicos no los tienes que apuntar y su ulti es la mejor de todas para las TF porque daña a todos los enemigos en el área. Su ulti también la puedes utilizar para limpiar rápido las líneas. En el 1 contra 1 también es efectiva por el daño que hace y sus básicos siempre irán al enemigo. Y junto con las garras de As te estarás recuperando bastante HP. Y bueno mi gente, eso es todo por esta guía. Recuerden que con Beatrix es tener el arma correcta en el momento correcto. Si me preguntaran cómo me llevaría Beatrix, sería siempre con Wesker y cualquier otra arma ya sea Nibiru o Renner, con el parpadeo, con esta build y con los emblemas de tirador que te dan más puntos de ataque. Por ahora no he hecho una guía para el rol de tiradores, solo tengo la guía de jungla y de roamers, pero te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que te enteres cuando suba la guía de tirador. Les quiero agradecer por todo el apoyo, la verdad lo aprecio bastante. Coméntenme de qué otro héroe les gustaría una guía, trataré de hacerlo lo antes posible. Ahora sí me despido, no sin antes recordarles que la práctica hace al top global. Bye.